La investigación es un proceso que inicia con el planteamiento de un problema que requiere solución. Después de dicho planteamiento se redactan los objetivos que de alguna manera lo que buscan es establecer ese paso a paso que permite que la investigación se desarrolle. Posterior al planteamiento del problema en los objetivos se debe justificar la investigación. En la justificación se explican las razones que motivan el estudio y por qué es necesario realizar determinado estudio o determinado objetivo. La justificación constituye el marketing del proyecto, es decir, cuando justificamos nuestro proyecto, le estamos vendiendo al lector la idea principal, por qué debería hacerse y cuáles son las razones por las cuales se debe validar y justificar y financiar nuestro proyecto. Hola, en este segundo módulo hablaremos de aspectos relacionados con métodos de investigación aplicados al ámbito profesional de la investigación cultural. Antes de eso, en este video hablaremos del planteamiento de los aspectos esenciales de todo proyecto, es decir, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Antes de empezar, te invito a que veas todos y cada uno de los objetivos que están cargados en la plataforma, asimismo que participes de las tareas, los foros y el encuentro sincrónico de este próximo viernes. Bienvenido. El planteamiento del problema es la base de todo proyecto. Sin un planteamiento claro y conciso, el proyecto puede perderse en un mar de ideas y puede irse y desviarse de esa idea original. Diversos investigadores han planteado diferentes fórmulas que permiten el planteamiento de un problema. Ten en cuenta que estas fórmulas y estas ideas van a variar de autor en autor, porque básicamente depende de cómo ellos han encontrado esa manera de plantear sus problemas. Sin embargo, existen 6 aspectos básicos que es necesario tener en cuenta a la hora de plantear un problema para un proyecto. Al final encontrarás que el planteamiento del problema básicamente lo que hace es delimitar la idea y ponerla en un contexto específico. Dentro de esas metodologías para encontrar el planteamiento y definir el planteamiento de un problema, te voy a presentar 6 pasos básicos que considero que son prácticos a la hora de plantear un problema. El primer paso es definir el tema principal. Para definir el tema principal es necesario que en el primer párrafo, es más, en la primera fase, aparezca el tema que quieres tratar en el proyecto. Siempre los temas van a estar dados por los intereses particulares que tengas como investigador y como proponente de un proyecto. Segundo, explicar el problema desde lo general a lo particular. Para el planteamiento de un problema es necesario que se pueda explicar y justificar este problema desde los aspectos generales y desde el contexto global hasta los casos particulares que permiten orientar el problema. Es decir, desde las problemáticas mundiales hasta las problemáticas regionales, locales, incluso particulares que permitan entender por qué el problema es importante de estudiar. Ejemplo, si estamos hablando de un tema de economía creativa específicamente para fotógrafos, ¿cuál es el contexto mundial de la economía creativa en la fotografía? Fotografía, procesar imágenes. El contexto local, cómo se ve en el país, cómo se ve en la región y cómo se ve ya en el caso particular, en este caso cajiqueño. Tercero, explicar las causas directas. En todo planteamiento de problema es necesario entender cuáles son las causas de los problemas que acabamos de describir en el punto anterior, tanto a nivel global, local y regional. Cuarto, explicar las consecuencias del problema. Así como hay unas causas que permiten entender el problema y cómo se está desarrollando, estos problemas a nivel global, local y regional tienen unas consecuencias y eso es necesario explicarlo en el apartado del planteamiento del problema. Quinto, redactar el pronóstico de la situación. Acá nos referimos a qué pasaría si esta situación se sigue presentando, es decir, que nos vayamos un poco más adelante de las consecuencias y podamos plantear si mi problemática se sigue presentando, qué puede pasar a futuro. Redactar el control del pronóstico. Es decir, en este paso vamos a decir qué se debería hacer o cuáles son las iniciativas que se deberían emprender para que eso que explicamos en el punto anterior con el pronóstico no ocurra. Es decir, qué acciones podemos orientar, cuáles son las iniciativas que deberíamos desarrollar y qué es eso que deberíamos hacer para que ese pronóstico no ocurra. A la hora de plantear un problema para un proyecto es necesario que sigas los siguientes consejos. Debe ser concreto y no incluir material de relleno. Debes evitar ser muy extenso. Generalmente los planteamientos de los problemas deben ser cortos y concisos.
No debes colocar contenidos que vayan en la justificación, en el marco teórico o en la misma redacción de los objetivos. Debe estar delimitado y debe ser viable. Generalmente, una vez se haya hecho el planteamiento del problema, lo que siguen son las preguntas de investigación, es decir, ese gran interrogante que va a permitir responderse alrededor del desarrollo de todo el proyecto. ¡Ay, qué bien! ¿Qué es la justificación del proyecto? La justificación del proyecto explica las razones y los motivos que nos llevan a desarrollar determinado proyecto y asimismo cuáles son todas y cada una de las acciones que lo forman. Es un proceso útil y necesario ya que permite tanto valorar el proyecto como de alguna manera venderlo a las personas que nos van a financiar o nos van a apoyar en este. Finalmente, una justificación claramente formulada permite dar a entender que el proyecto es pertinente, es viable y es sustentable. La justificación de un proyecto explica y define cuáles son esos motivos que nos llevan a formularlo. Asimismo, nos permite hablar y presentar el alcance, la finalidad y hacia dónde se va a proyectar el documento que estamos redactando. Asimismo, cuál es la proyección de las acciones y cómo éstas van a permitir responder a la problemática que planteamos en el ítem anterior. Inteligente, ¿no? La justificación del proyecto contiene lo siguiente: el alcance a corto y mediano plazo, las diferentes soluciones para resolver un problema, las respuestas a los intereses de los interesados en el proyecto, la utilidad y la innovación de implementar las acciones que estamos planteando y todas aquellas otras razones que expliquen por qué es necesario invertir en nuestro proyecto. Libera tu mente. Asimismo, esta justificación debe tener las siguientes preguntas: ¿por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Qué problemáticas resuelve? ¿Y cómo se va a hacer? Asimismo, dentro de la justificación debes tener en cuenta que el enfoque debe ser claro, que debe tener una aplicabilidad real y que debe tener un objetivo concreto. Algunas justificaciones también contienen los antecedentes del proyecto. Muchas veces estos antecedentes también hacen parte de un apartado distinto a la justificación. Sin embargo, vamos a hablar un poco de este tema de los antecedentes. Los antecedentes de una investigación y un proyecto son importantes porque permiten entender qué se ha escrito del objeto de estudio y de la problemática que queremos atender. Asimismo, responde a las maneras en que se han abordado estas problemáticas y cómo podemos innovar también con la solución de estas problemáticas. Los antecedentes son vitales precisamente porque nos permiten entender qué estudios se han realizado alrededor del objeto que queremos estudiar. Aunque los antecedentes son la explicación teórica y se basan en las teorías previas que nos permiten entender nuestros objetos de estudios, no debemos quedarnos en la mera descripción de esas teorías, sino debemos entrar en diálogo con las mismas para entender cómo esas teorías que estamos presentando nos aportan y nos contribuyen en el objeto que estamos investigando. Asimismo, es necesario no redundar en esas teorías, ya que estas representan escuelas, métodos, filosofías, formas de pensamiento y autores en específico. Es necesario explicar en esta sección cómo los antecedentes contribuyen en la manera en que nosotros estamos abordando nuestro trabajo. No se trata que se entienda que es un trabajo que repite otras teorías y que repite otras acciones, sino por el contrario, que a partir del análisis de esas acciones nosotros podamos innovar y presentar otras nuevas para solucionar las problemáticas que estamos planteando. Es importante tener en cuenta que los antecedentes no son una historia de los datos y de las teorías de los temas relacionados con el objeto que a nosotros nos interesa. Sin embargo, podríamos decir que la justificación y los antecedentes son difíciles debido al trabajo que requiere su planteamiento. Aún así, si tenemos nuestra idea clara, este trabajo de encontrar la justificación y los antecedentes a nuestro proyecto no es tan complicada como parece. ¿Cómo redactar objetivos de manera eficiente? En todo estudio es fundamental establecer qué se pretende hacer. Para ello es necesario plantear de manera clara nuestros objetivos, de manera que estos sean una guía para el desarrollo de nuestro trabajo y de nuestro proyecto y asimismo no se permitan las desviaciones del mismo. Los objetivos sirven de guía para la investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio,
orientan sobre los resultados que se espera conocer y permiten determinar las etapas del proceso del proyecto. Asimismo, es importante tener en cuenta que los objetivos responden a una estructura determinada, es decir, un verbo en infinitivo, un objeto y una finalidad. Ten en cuenta que los objetivos deben ser realistas y realizables, claros, concretos y concisos, apuntados a logros, no a procesos ni actividades, se redactan en tercera persona de manera impersonal. ¿Qué características debe tener el objetivo general? Un objetivo general explica de manera global qué se pretende lograr con el proyecto. En este sentido, el objetivo general puede ser abstracto. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Ay, ¿eso lo dije o lo pensé? Debes tener en cuenta que el objetivo general señala la finalidad principal del proyecto y se formula teniendo en cuenta cuál es el objetivo global del trabajo y del proyecto. Asimismo, tiene relación con el área temática general y se redacta teniendo en cuenta la problemática que ya redactamos. Es importante tener en cuenta cuando hablamos de objetivos generales que deben estar directamente relacionados con esa pregunta que nos permite orientar nuestro trabajo de investigación. ¿Qué características deben tener los objetivos específicos? Los objetivos específicos comprenden las finalidades concretas y los logros parciales del desarrollo del proyecto. Asimismo, corresponden a las acciones concretas que van a permitir solucionar el planteamiento general. Por eso mismo, deben ser precisos y concretos. En este orden de ideas es necesario considerar: todo proyecto debe tener un mínimo de 3 objetivos específicos. Deben ser enumerados en orden de importancia, en orden lógico o en orden cronológico. Los objetivos específicos deben ser medibles y observables. Asimismo, deben ser apropiados para responder esas pequeñas preguntas que van a permitir encontrar la respuesta a esa gran pregunta general. En general, existen 3 preguntas básicas que nos van a permitir encontrar la redacción exacta para nuestros objetivos. Estas preguntas son: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Y a dónde quiero llegar? Existen diferentes metodologías que nos permiten redactar objetivos. Te invito a ver los contenidos de esta semana para que puedas encontrar cuáles son esas metodologías para la redacción de objetivos y metas. Proyecto apoyado por el Programa de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. 15 años. Cajicá siempre diferente. Alcaldía Municipal de Cajicá. Cajicá tejiendo futuro, unidos con toda seguridad.